Hoy vamos a aprender a hacer rosquillas catrachas aquí en San Nicolás, Honduras. Estamos en Rosquillería Senias. Paso 1. Agregar la masa. ¿De qué es hecho la masa? 100% maíz, cocido con cal. ¿Puedo probarlo? Pruébelo. Mira, mi gente, vamos a probar el maíz. ¿Está salado? ¿Queso tiene ya? No, acá está la cuajada. ¿Qué es la rosquilla, Senia? Una rosquita es crujiente y se hace a base de maíz, cuajada, sal y grasa. Luego sigue la cuajada. Hágale en el centro como una pila. ¿Ahora? Cuajada. ¿Cuánto? Todo. Sí, lleva bastante queso, ¿va? No sabía. Esta cuajada es de aquí de Santa Bárbara. Sí. Ahí está. Ahora le toca revolver. ¿Qué sensación? No está dura. Hay veces que es dura, pero en este caso es suavecita. Dale, no le queda ahí sí. Ahí sí va. Dice la abuela que esto es bueno para desestresarse. Si la novia le está dando dolor de cabeza, esto, hacer rosquilla. ¿Y usted, algún novio le dio dolor de cabeza en su juventud? ¿Usted le daba dolor de cabeza a ellos? A ellos. Mira, perfecto, ¿va? Ahora va agregándole poquita y Así. puede hacer esto para que lo haga por partes. Se agrega acá y comienza Ah, ok. y lo está de la masa. ¿Cuántos años lleva haciendo esto, Senia? 32. Entonces, antes de eso, su madre ya vendía. Desde que yo nací ya ella ya hacía pan. Entonces, ¿este negocio cuántos años lleva? Pues viene de generación en generación. Y siempre con esta hornilla. Siempre el horno. Este está desde 1985. Yo tenía 2 años. ¿Cómo es la sensación ver un japonés haciendo esto, Margarita? Entonces, no hay que defraudar nuestras maestras expertas. Tiene que quedar una pelota así, bien amasada. Tiene y agarra esta que así. Ah, wow, qué práctica, ¿va? ¿Cuántas rosquillas cree que has preparado en toda su vida? No, si hago 1200 diarios. ¿Qué? Y yo creo que son como 10 millones de rosquillas que ha hecho, más que la población de Honduras. Es una experta, mejor dicho. Es que me está traqueando los huesos. Eso le pasa a cualquiera, Voy ¿va? a poner a agarrar el horno. Así va, Pero le falta. más. Tiene que amasarla bien. Así como le hice yo a Steven. Ay, 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 ni al esposo le da tanto masaje, ¿va? No tengo. Ah, o sea, usted es madre soltera entonces. Y a través de eso ha podido sostener los gastos del hogar. ¿Cuántos hijos son? Tengo 6. La muchacha que anda acá ya solo le quedan 12 clases para ser ingeniero civil. Wow. Tengo la otra que ya es licenciada en inglés. El mayor le faltan 2 periodos también para ser Para la universidad. Y tengo otra que estudia medicina. Y a través de los 10 millones de rosquillas que vendió usted, ya pudo financiar todo. Sí. Bueno, le vamos a echar otro poquito de manteca. Ok. Para que no le vaya a costar a usted moldearlas. Ajá. Vaya, dele. Mira, así pongo mi peso. Dele para acá, para allá. Así. Así, con ánimo. ¿Cómo fue, Senia, del primer día que te tocó hacer rosquillas? ¿Cuántos años tenías? 9 años. Mi mamá me llama de niña, me dice, vení a ayudarme a hacer rosquillas. Pues yo no alcanzaba la tabla. Y yo le hacía así, pero no sé, cuando le hacía, entonces se me quebraba así. Ujú. Me dice mi mamá, poné los dedos, me dice. ¡Ah! ¡No, abuela, no duele! Ya después aprendí. Ya la bola está formada. Ya está lista para hacer las rosquillas. ¿Cómo se sabe cuánta masa tiene que agarrar? Bueno, yo tengo la medida acá. Palpe. Así. Ahora estire. Usted va a hacer esto, ¿ves? Así. ¿Mm? Ahí viene y dobla acá. Así. Ya, mira. Aquí en Honduras, la rosquilla, ¿qué es? ¿Desayuno, almuerzo, cena? La rosquilla la comen en todo momento. Se me quebró la primera rosquilla. Entonces, ¿cuál es la clave para que no se rompan? No amasa mucho la masa. Yo tengo la medida entre los 2 dedos pequeños y luego cierro. Se cerró tan rápido, no lo vi. Qué grande salió. Uno, me está dando ánimos nuestra abuela. Dele. ¿Será que mis manos son muy duras? Muchos callos tengo. Ah, yo tengo, mira. Yo me levantaba a las 2:50, iba al molino en una carreta de mano. Metía 50 libras de maíz más la cuajada. ¿Cuántos años tenía? Hace como unos 5 años. Todo depende en cómo lo mueve los dedos. Mira, ahí está saliendo un poquito mejor. Qué precioso. Eso sí, mejor, ¿va, abuela? Así. Mira, esto ha sido el mejor hasta el momento. A los 9 años comenzó a ayudar su mamá. A mí me tocaba moler maíz en molino de mano y luego no teníamos agua en casa y me mandaban a lavar el maíz a un pozo. Cuando venía de allá me estaban esperando 128 latas que lavar. No me quedaba chance de estudiar ni hacer tarea. Pero lograste estudiar. Sí, soy perito mercantil y saqué un curso de enfermería. Dicen que tengo la mano bien suave. Pues estamos comprobando que sí. La mía es demasiado dura. También hacía nacatamales. Hacíamos 1000 nacatamales el 24 de diciembre y 1000 el 31. Para otras familias, 31 y primero es día de descanso, vacaciones. Para ustedes era el contrario, los días más pesados del año. Sí, Ah. mucho trabajo. Y yo hago toda clase de pan. Semitas con dulce, rosquetes. Aquí no es solo el rosquilla que vende pan también. El pan acá vienen a traer para llevar a Estados Unidos, México,
México, Canadá. Tenía muchos éxitos, pero yo sé que en el camino enfrentó muchas dificultades. ¿Cuál fue la primera dificultad que enfrentó? Salir embarazada de mi primer hijo. Fue bien difícil porque no tenía los clientes, sino que yo tenía que salir a vender mi producto. ¿Cómo hiciste para financiar todo eso? Trabajo con préstamo. Esta mesa, pues, para sacar mi registro sanitario, no permiten una mesa de madera. Tuvo que sacar un préstamo para comprar esa mesa. Tuve que sacarlo. Luego batidoras. Cuando yo comencé a hacer los rosquetes, yo boté un saco así de unas batidoras manuales. Esa era mi capacidad, solo era para comprar una de esas, 600 lempiras. Pues se me arruinaban. A los 2 meses ya no había batidora. Y me tocaba a mano porque como el gancho que está allá, con ese me tocaba darle así, a 50 claras. ¿Cómo sentía el brazo después? Al dolor acá. Pues ya ahorita, gracias a Dios, ya me tengo una batidora grande. La meta que tengo ahorita es ahorrar para comprarme un horno. Ahora está usando de leña y es muy complicado, ¿verdad? El problema es, mira, ya la leña ya no se consigue, cuesta 200 lempiras. Yo quemo a veces 2 cargas diarias de leña. Me siento depredadora del bosque. Sí. ¿Cuánto cuesta un horno de gas? Cuesta 88,000. De repente Xenia está sacando, ¡wow! Todo eso son rosquillas terminadas. Rosquillas terminadas. Y calienta adentro. Y dice Xenia que a veces te toca meter para dar mantenimiento. Hasta allá toda la parte de ¡Wow! Entonces meto esto abajo de la... abajo de la lata. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Yo me siento como que voy a causar un problema aquí. Me va a tocar pasar todo. ¡Ya! Vamos a ver quién puede. ¿Margarito con los ojos cerrados o yo así? Ok, ella lo hizo con los ojos cerrados, así. Vamos a intentar la manera que lo hizo Margarito, con los ojos cerrados. Pero los míos ya están medio cerrados. No abren más mis ojos. Así lo vamos a hacer como Margarita. Ahí solo. ¡Ey! ¡Ey! Está medio macizo. Sí, lo hice más o menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 16. Me gustaría que hicieran unos 200. Me está retando Margarita. 200 dice que tengo que hacer. Voy a tener que quedarme viviendo aquí en San Nicolás. En el 2008, bueno, aquí se dice enganchar. ¿Te engancharon? Que me fuera a España. Me dijeron que allá se ganaban los euros, que no me estuviera matando aquí haciendo pan. Y me fui. Estuve 7 meses y yo me arrepentí de haber ido. ¿Por qué? No sé, me pegó ansiedad. ¿Y ganaba súper bien allá o no? 700 euros me daban. No es muy diferente con el salario mínimo aquí, un poquito más. Sí, un poquito más, pero trabajando acá se hace. Y lo mejor que yo acá tengo mi familia, yo había dejado mis hijos. Pero me llevé uno. Y de esos 700 euros que ganaba, yo pagaba 400 de la guardería. Sí, entonces me dijo el psicólogo, tu problema tiene solución. ¿Cuál es? Le digo, regresar a Honduras. Sí, le digo, pero ¿cuándo me voy? No, me dice, tienes que comprar tu billete. Tuvo que pagar su propio boleto. Propio boleto y comprar el de mi hijo también. Mire que yo tuve que negar a mi hijo. Me dijeron que le dijera al abogado que no tenía hijos allá. Y yo con dolor en mi corazón, bebiéndome las lágrimas por dentro, le dije que no. Digo yo, Dios mío, perdóneme que estoy engañando a esta gente, porque si no, no me daban el trabajo. Y eso es la situación de muchos hondureños que viajan allá. Sí, y hay algunos que no se vienen para acá porque no tienen el pasaje. Dios mío. Cuando vengo de allá, visité a mis clientes y les dije, no me fue bien en España, hoy más que nunca necesito de ustedes. Y luego decidí ponerlo de la pupusería. En la entrada principal de San Nicolás está la rosquillería de Doña Xenia. También al par aquí vende pupusas. Más tarde, si nos da la chance, vamos a probar las pupusitas. Ahora vamos con la leña. Vamos a meter 25 leños al horno. Aquí un montón. Yo me voy a llevar 5. Acá hay 5. ¡Au! Estoy raspando aquí, ves qué sacrificio. De pequeñita me tocaba ir a traerlo a un cerro. No, hombre. Y me ponían 25 de leños de esas acá en la cabeza. En la cabeza. Y desde allá lo traía y decía la gente, pobrecita, es chiquita, nada va a crecer, que con eran cargas que lleva en la cabeza. Nunca hubiera imaginado esa gente de que la niña que cargaba leña en la cabeza iba a tener la rosquillería más famosa de Honduras. Así es. Que encienda bien el locote y entonces lo Ah. en el centro. Ahí. No, más allá. ¡Al brazo! Ahora hay que cruzar los leños. Vamos a poner este así. Luego se pone el otro. Ah, como para arriba. Esto es por sufrir. Nunca sabía de que de la rosquilla que he comido había alguien como Xenia sacrificando tanto para la merienda de nosotros. Muéstranos su brazo. No hay pelo, va. Se ha quemado todo el pelo. Mira, mi gente, una escoba, pero tradicional que usan en los pueblos. Vamos a hacer una. ¡Wow! Bien afilado, ¿va? Un señor asustado vio un japonés con un machete. ¿Usted ha visto en algún momento un japonés que está aprendiendo a hacer rosquilla? No, yo nunca lo he visto. Hoy sí. Hoy sí. Pues esto es lo que hago todos los días, a traer el monte. O sea, esas escobas solo duran un día. Para una horneada. Y camina esa colina cada día. Sí.
Wow. Me han dicho aquí en San Nicolás que la población tiene la mejor longevidad en todo Honduras. Vive la gente hasta 100 años. ¿Será que esta caminada es uno de los secretos? De repente sí, porque acá en los pueblos todavía consumimos huevos de gallina india. ¿Usted cree que aguanta estar hablando hasta que lleguemos para arriba? Ajá, sí, tiene buenos pulmones. Bueno, aquí hay unos palitos, podemos cortarlos. Esto, ¿listo? Cuidado, camarógrafo, de los pies. No tiene filo, ¿ah? ¿Qué hay que agarrarlo? Porque ¿Así? se ve muy chiquito. Ay. Bien. Vale, el culantro, ¿va? ¿Ya que Todo. ¡Todo! Yo pensé que había terminado. Vamos comenzando, mejor dicho. ¿Y sus hijos qué dicen? Ellos van para Teguis y San Pedro a estudiar. ¿Ya van a vivir en las ciudades grandes o piensan volver a vivir en pueblo otra vez? Mi hija, la que va a ser ingeniera, dice que a ella le gustaría regresar acá. Para un joven con licenciatura, ¿hay trabajo aquí en San Nicolás o es muy difícil? Acá es muy difícil, pero mi hija, gracias a Dios, tiene plaza fija, un instituto en Santa Bárbara. Hacen un concurso. ¿Concurso? Y ella fue el primer lugar. Era la mejor de todas. Sí. Señor, cuando su hija ganó el concurso de educación, ¿cómo fue su sensación? Feliz, la felicité, le digo felicidades, mi amor. ¿Cree que en ese momento, cuando ella ganó, usted recordó los 10 millones de rosquillas que le costó para que ella llegara a ese momento? Con su sudor y esfuerzo, ella pudo lograr eso. Sí, vale la pena. Yo estaba viendo a Senia y miré que de arriba para abajo cortaba, no de lado. Una vez que vine a cortar monte, pongo el monte así, ¿no? Llego a la casa, cuando agarro el palo es una culebra. No, hombre. Quizá porque la llevaba chineada, no me picó. Dios mío. Tantos riesgos para poder hacer un par de rosquillas. Aquí hay culebra, gusano, peluda, japonés con machete, mucho peligro. Seña, aquí he visto muchas madres solteras. ¿Mucha cultura de machismo eso o cómo es? Por ejemplo, el papá de mis hijos le gustaba tomar mucho y no me ayudaba. Entonces digo, yo no puedo estar así y yo lo voy a trabajar. Tengo que hacer cada paso y al final nuestras maestras me van a dar un puntaje de 0 a 10 para ver si aprendí bien o no. Sí. Nunca más voy a ver una escoba con los mismos ojos después de esto. Después de eso, ustedes me podrían calificar como pate pluma después del día de hoy. A partir de hoy, pate pluma. Yo le voy a enseñar cómo lo amarro yo. Bien socado. Excelente, gracias. Bueno, vamos a asear. No, la vamos a soltar para que se amarre. No perdona nada usted, ¿va? Es muy exigente, Senia. ¿Cómo es? ¿Para acá o para allá? No, primero tiene que cubrir todo el palo. Acá va. El monte lo tienes que darle la vuelta que sí. Si no me da en YouTube, tengo que saber hacer esto. Primer rosquillería japonés. Ahí está. Primera escoba artesanal que he hecho. Mira cómo me queda, mi gente. Estos leños hay que empujarlos así de con. Ajá. Irlos empujando para irlos llevando para eso. ¿Así? Sí. Qué caliente, va. Hasta aquí se siente el fuego. Así. Esto cansa, mi gente. No esperaba esto. Vamos a hacer rosquillas especiales. Esas rosquillas van a picar. Y entre nosotros, con los ojos cerrados, alguien le va a tocar uno con chile jalapeño. Y otro, afortunado, le va a tocar con el chile coyol, chile habanero de Lempira, Honduras. Este, mi gente, pica bastante. ¡Qué color! Mira el color coyol. ¡Peligroso! Esos son las sorpresas que vamos a hacer entre los camarógrafos. ¿Quiénes inventaron la rosquilla? ¿Eran mayas, lencas, españoles? Yo inventé por una gran hambre que me traes una ya El hambre lo inventó, dice. Está haciendo una rosquilla con mango verde. Eso va a ser súper interesante. Eso venden así también. No. Nunca lo he hecho. Ella le hubiera puesto que le hiciera. Yo la hago. Hágala, pues. Está retando a Margarita. Vamos a ver si puede. ¡Wow! Bueno, Margarita me acaba de traer café de San Nicolás y una variedad de panes y mango verde. Cuéntanos qué sabores de panes tenemos aquí. Pistacas, pudines, galletas redondas y galleta negra. Los hacen aquí también, Aquí se en la casa. Estos son de raspadura dulce. Pan negrito. Es un poco polvoso. No lleva levadura, ¿verdad? No, ni manteca. Hay panes que son demasiado dulces, eso no. Y con la amargura de café. ¡Ay, qué rico! Aquí en Honduras, ¿qué hora tomar café con pan? Que a toda hora que no tengas. Siempre es hora de pan y café. El muffin. Eso sí, suave. Es bien suavecito. Mira cómo derrite en el café. Mira. Mira cómo cae el café. Ya está listo Ya el horno, sí. el horno. Estos son míos. Sí, dice que
Ey, ¿qué va? ¿Cómo es que quebra? Ay, ay, ay. Tiene que amasarla y hacerla de nuevo. Así es como en la vida, ¿verdad? A veces no van las cosas como uno quiere. Y cuando quiebra la rosquilla, se lo hace de nuevo. Michi, estás estudiando en Tegucigalpa, ¿va? ¿Cómo se siente su corazón sabiendo que todos los estudios de ti y sus hermanos fueron posibles porque su mamá se levantó a las 2:50 de la mañana todos los días por muchos años? Feliz y orgullosa de la madre que me tocó y esperando un día poder recompensarla por todo eso. ¿La va a llevar a vacacionar, va? Sí. ¿A dónde la va a llevar? Ella quiere ir a México. ¿Le gustan los tacos, va? Sí. Esos son míos todos. Ey, no son malos estos, ¿va? En serio, yo hice estos. Sí, esa no. Hasta yo mismo me sorprendí. Este lado son japoneses, este lado catrachos. Hay que sacarle toda la brasa. La va a correr toda y sacarlo por aquel hoyito que tiene. Pucha, madre, está difícil. Michi, vamos a ver si ella todavía tiene el toque. ¿Cuántos años ayudaste con eso, Michi? De niña. Te levantaba a las 3 de la mañana con su mami. A ver. Ahora la escoba. ¿Y por qué se estaba mojando? Para que no se seque. Ah. Y rápido tiene que hacerlo. Wow, mira mi gente cómo hace el efecto de esta escoba. Tanto que nos costó hacer esta escoba, ya se está quemando. No dura mucho. Esto no es nada fácil, va. El humo, el calor, el sudor. Ya me estaba cansando los brazos. ¡Wow! La mera brasa. Y luego es así como quien trapea. Vamos a ver, lo intento. Está súper caliente el palo desde aquí ya. ¡Qué caliente! Se puede escuchar el agua hirviendo rápido de tanto calor que hace. Mira cómo seca súper rápido todo. Ahora, Hay que meterlas. Ponga la paleta ahí. así. Sí. Usted con cuidadito va a ir y la va a poner para allá. ¿Y cómo jugar billar? Con cuidadito porque no se levantan. Ahora voy con la otra. Más. Sí, vamos a meterlas todas. Esto para el medio. Sí, llévenla a la parte de abajo. Ahora la japonesa. Qué caliente la mano, mi gente. Es un horno que lleva 40 años cocinando sin parar. Ese fuego nunca ha parado. Vamos a taparlo, sí. Con la misma paleta lo detengo. Algo así. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo horneando ahora? 15 minutos. Entrada de San Nicolás se puede identificar dónde está la rosquillería. Viendo ese banquito aquí, qué bonito. Y me estoy dando cuenta que ella es la pintora que pintó eso. Giselle, ¿cómo fue el proceso de pintar esto? Bueno, en sí la banca era del parque que estaba allá, entonces... ¿Lo robaste del parque? No. Censuremos esto. La alcaldesa regaló las bancas, a ella le regalaron una y ella la pintó. Cuando ella la tenía pintada, me llamó a mí para venirle a hacer este dibujo y representar más lo que era la rosquillería. Excelente. ¿Y ese anime qué es? Shingeki no Kyojin. Un saludo a los amigos de Japón. Konnichiwa. Giselle, las personas que te quieren contratar para hacer pinturas y murales, ¿cómo pueden? Facebook Giselle Rodríguez. Mira que yo estaba descansando mientras que horneaba las rosquillas. Tenia no ha descansado. ¿Ahora qué estás haciendo? Parquesote. Son como panes, ¿verdad? Sí, son como tortas. O sea, usted cuando encuentra una ventana de descanso, inventa otra cosa que hacer. Increíble el espíritu de una gran guerrera aquí de San Nicolás. ¿Cómo se conocieron? En San Pedro. ¿En la fiesta juniana o? En serio. ¿Cómo es la sensación, siendo una sanpedrana de una ciudad muy inmensa, venir a pasar un rato aquí en los pueblos como San Nicolás? Es como más hogareño porque no hay playas y eso, pero se ve más como cosas culturales de aquí, de los pueblos. Un mensaje para su mami, mientras que tal vez cuando ella mire el video va a escuchar eso. Te amo, mamá, y muchas gracias por el esfuerzo que haces todos los días, por sacarnos adelante siempre. ¿Ella quién es? Es mi abuela. Margarita. Ahí cuando estaba joven. Sí, va. Guapa, va. Sí. ¿Y ellos quiénes son? 8 hijos, Wow. Sus tíos y tías. Wow. ¿Y aquí atrás? son mis hermanos. ¿Cuál eres tú? Ay, qué linda. Creo que ya estaba suficientemente grande cuando su mamá se fue para España. Ella nos contó cómo fue para ella. Ahora quiero saber cómo fueron para los hijos. Fue bastante difícil y sí nos hacía bastante falta. Definitivamente no hay como estar con la mamá, ¿verdad? No lloraste, ¿verdad? Sí lloré, pero ya no me veo lejos de ella. Ahora vamos a hacer pupusas. ¿De cuál quiere que hagamos? Acá hay Ajá, ¿qué son? arroz, quesillo loroco, quesillo juniapa y quesillo con frijol. Quiero probar eso de juniapa. Agarramos la masa, Ujú. usted también hace un círculo en el centro, hace esto. Yo hice pupusas por un video en progreso, mi gente. Vamos a ver si recuerdo todavía el toque. Ahora viene y la cierra. Así va. Usted viene y hace esto. Mmm. Acá tenemos aceite. Entonces solo se va a untar los dedos para que no se le vaya a pegar. Pone aceite y hace así. Ya, listo. Con esto de acá, entonces lo hacemos.
¿Cuál es la diferencia entre la pupusa de Honduras y de Salvador? Pues a mí me han dicho que estas no tienen nada que envidiarle a El Salvador. Un saludo a los amigos de Salvador. Saludos a los amigos salvadoreños. Espero que vengan a probar mis pupusas. Pupusas, catrachas y japonesas. Ahora venimos y... ¿En qué momento decidió a vender pupusas además de las rosquillas? Cuando vine a España. Mira, las mías salieron más redondas que la de Senia. ¿Para qué puedo, va? Sí puede. Tenemos espectadores de adentro y afuera ahora. La presión es tremenda. Los pupusas de Japón, ¿cómo lo mira? ¿Bien? Excelente. Mire, yo de las pupusas tuve un día súper exitoso. ¿Qué día fue? Juan Mendez, que es del Progreso, él vino acá con lo de las caravanas de identidad. ¿Cuántas personas vinieron? ¿Qué? Exacto, no tengo ni idea de cuántas. Yo hice 700 pupusas de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde sin descansar. Si nuestros videos tienen un buen alcance, puede imaginar si todos los días fuera así aquí en Santa Bárbara. ¿Cómo sería para los emprendedores del departamento? Sería maravilloso. Nuestro guía Freddy se ha apostado a Santa Bárbara en el turismo, la gastronomía, la cultura y más que todo a su gente. Ese es uno de los sueños y anhelos de que el turismo también es una maquila sin chimenea, que puede generar muchos ingresos y que muchas familias les pueden cambiar la vida. Vamos a llenar esa pupusa con el sudor de Freddy y las lágrimas de Senia para darle un toque especial. Margarita está sacando las rosquillas. ¿Cómo sabe que estos son de nosotros? Por bonita. ¿Quieres saltarlo? No. Se va a arruinar el video si esto cae. No tenga miedo que va temblando. Tenga miedo que va temblando. ¡Puro! Lo hice. Mucho sacrificio, esfuerzo para llegar a este punto en la rosquilla. Una odisea y media. Ahora nos toca comer la pupusa y después el jurado. Bueno, ya nos toca el mejor momento. Vamos a ver qué dice Giselle del sabor de Juniapa. Le gustó. Y ahora Freddy. Bastante cebolla y repollo. Se le siente bastante la juniapa, bien rico. Juniapa, una hierba de las montañas. Vamos a ver, y mucho repollo cheva, demasiado podría decir. No vende pupusas de Juniapa en Progreso. En japonés sería como algo parecido a una planta que se llama shiso. Vamos a ver qué dice. El sabor de frijolitos con queso. ¿A qué sabe, Freddy? Como una burrita, un curtido, le da un toque delicioso. Bueno, vamos a probar pupusa de Doroco. Es como el brócoli, pero un sabor más neutro. Para la persona que quiere comer esas pupusas, Freddy, ¿dónde pueden? Está ubicada Senia prácticamente en la entrada, para Nicolás, mano derecha, y está ubicada Senia aquí. Solo tiene que buscar la banca que pintó Giselle. Senia está comiendo la última mordida de la pupusa y ahora nos toca el examen final. Vamos a convocar un gran jurado aquí del pueblo para ver qué dice de 0 a 10 las rosquillas catrachos japoneses. Michi, ¿cuántos años llevas comiendo rosquillas? Como 10 años. ¿Cuántos años lleva comiendo rosquillas? Como 7. Son expertos, ni digamos la Margarita, Llevo como 70 años de estar comiendo rosquillas. una de las inventoras de esta deliciosa comida. Vamos a agarrar una, pero todavía no vas a comer y con cuidado porque está caliente. Agárrese una. Esos son los que yo hice, ¿verdad? ¿No? Ay, que están en el horno. Bueno, nos equivocamos. Los que está mostrando ahorita eran de Senia. Estos son los míos. Sabía que algo estaba raro con aquellos. Mira, rosquilla japonesa, ¿va? ¿Se ve diferente? Para hacer primera vez, sí, están bien. ¿Cómo es la forma? Están buenas, lo malo que está muy bien para la primera vez. Están buenas, pero tan malas, dicen. Giselle, ¿cómo mira? Están bonitas, solo que se nota la diferencia porque las de Senia son más redonditas. Ok, la experta Michi. Físicamente no las compré. No la compraré, dice. Hey, el sabor es que cuenta, ¿sí o no? Cuidado que está caliente, ¿sí? Solo tenga en la mano, ¿ah? La inventora. No vas a decir nada, vas a solo comer. Ok, mi gente, el jurado ha visto físicamente cómo están mis rosquillas. Ahora se han saboreado. ¿Cómo se siente su corazón de nervios ahorita por su alumno? Yo me siento contenta porque yo sé que tengo un buen alumno. Mucha confianza en mí. No la puedo defraudar. ¿Cómo es la sensación? Bien rico. De 0 a 10, ¿cuántos puntos? Al 100. ¡10 puntos! Entonces, de 0 a 10, 10. 10. Cuéntanos la experiencia en la boca. Está muy rica. ¿Y de 0 a 10? 1 millón. 1
Mi chicken creció comiendo las famosas rosquillas de su madre. Espero dar justicia a ese sabor de familia, ¿verdad? Con mi intento. Cuéntanos la experiencia gastronómica. Están muy ricas, sabores parecidos. Tienen 10. Giselle, ¿cómo fue la sensación? Estas están más tosaditas que las de Senia, pero el sabor es casi igual, la verdad. Un 10. Muy bien, ahora toca Margarita, quien está viendo en detalle un pedazo pequeño, analizando. ¿Cómo es la sensación, Margarita? Yo las hallo riquísimas y le doy el 100. Vamos a ver qué dice de la rosquilla de su alumno. Le damos toda la puntuación de acá a Japón. Ahora tocan los camarógrafos con rosquillas especiales. Tenemos una rosquilla normal, uno de juniapa, jalapeño o no sé si llevamos el mango. No estamos muy seguros qué es. Va a ser una sorpresa. Y esos amarillos son los chile coyol. Seguramente pican mucho. Los camarógrafos van a cerrar sus ojos y van a agarrar uno. Voy a hacerlo yo también, no se preocupen. Voy a agarrar uno. Y dos se van a tocar enchilarse con el chile coyol. Vamos a ver quién toca la fortuna hoy. Freddy, ¿cómo se siente el corazón ahorita? Nervioso porque yo no quiero que me toque el chile. Julio, ¿cómo se siente? Siento asustado también porque no quiero que me toque el chile. Y Franklin, ¿cómo se siente el corazón? Nervioso, pero vamos a probar un nuevo sabor. Cerrados los ojos tenemos y ahora aquí en la mesa Senia va a poner los 5 rosquillas. ¿Lista, Senia? Ya, listo. Agarre uno. Freddy, ¿qué supone que tiene? Yo digo que tengo la de coyol. ¿Alguna que tenga chile? Yo estoy seguro, más que seguro, que la mía es la normal. 1, 2 y 3. Salió lo normal. ¿Listo? Pica. A mí me tocó la de juniapa. ¿Qué significa? Hay un coyol más. Entonces vamos a grabar a Franklin y a Julio. Faltan 2 rosquillas. Uno es chile coyol. El otro tiene que ser de chile verde. Creo que los dos van a picar. Extiende la mano. Vamos a ver. Ya, ok. En la cuenta de 3, 2, 1. ¡A comer! ¿Cómo le tocó, Franklin? Chile coyol, lamentablemente. Poderoso el coyol, va. Chile demasiado picante. Rico, pero hay que tenerle miedo. Estamos probando la rosquilla coyol. Pero sabe rico, fíjate. Yo había hecho el experimento con chile jalapeño, pero con esta siento más rico. Un gran día pasamos aquí en San Nicolás, Santa Bárbara, con grandes personajes. Senia, muchas gracias por toda su paciencia. Creo que aprendí demasiado, no solamente de la rosquilla, pero del espíritu de los guerreros que son los de San Nicolás. Después de una experiencia como hoy, nunca más voy a ver con los mismos ojos una rosquilla, porque cada rosquilla ahora para mí representa todo el esfuerzo de Senia, otros emprendedores y emprendedoras catrachos que luchan día y noche para sus familias, para sus comunidades y para un mejor Honduras. Muchas gracias a ustedes por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.